Bueno, les paso a presentar al doctor Fernando Juan Lima. El doctor es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo y doctor por la Universidad de San Pablo. Profesor de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad de Buenos Aires. Profesor en diversas carreras de posgrado y maestrías del país. Actualmente se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires. El doctor nos va a hablar de procesos constitucionales en la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muy honrado por la invitación. Siempre es un gusto participar de estas jornadas. Es un gusto aparte estar acá con don Gallego Fedrianes, que hace mucho que no nos veíamos. Lástima que no vino el doctor Ocampo, por ahí sabía de algo de lo que íbamos a hablar, por eso no quiso venir. Pero no, hablando en serio, para mí es realmente un gusto. Lamento no haber podido tener una participación mayor en las jornadas, de haber estado en otras charlas, pero al mismo tiempo están teniendo lugar en el Salón Dorado de la legislatura las jornadas de nuestro fuero. Yo soy presidente de la Cámara y debía estar así que estuve corriendo de un lugar a otro, y está muy bueno esta idea de juntarse, pensar juntos, reflexionar, porque me parece que nos corresponde, porque tenemos un mandato constitucional en cuanto a una labor que cumplir. Y por otra parte trabajamos todo el tiempo juntos, y está bueno esto de pensar determinados asuntos en los cuales históricamente muchas veces los jueces y los abogados del Estado hemos tenido posturas que no siempre coincidentes, y a veces se puede interpretar casi como confrontaciones o litigios que no son tales, y que está bueno pensar al respecto. El tema particular que nos convoca tiene que ver con los procesos constitucionales, y asumo que cuando me invitaron se estaba pensando más en el contenido que tiene que ver con los procesos específicamente regulados en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: amparo, habeas corpus y habeas data, más allá de que en el artículo 16 está regulado como una especie de amparo, que en el sistema de control de constitucional, si tomamos en cuenta el factor material con el que generalmente se identifican a los procesos constitucionales. Así todo, alguna referencia me parece que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay que hacer, por cuanto la doctrina y la jurisprudencia establecidas en torno a las características y alcances del control de constitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ahí admiten algunas modulaciones, y muchas veces reiteramos la doctrina asentada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin tomar en consideración que en el ámbito local, en nuestra Constitución, las decisiones de nuestra ciudad autónoma pueden ser parcialmente distintas. Digo, a diferencia de lo que sucede en el ámbito nacional, no tenemos el sistema heredado del sistema de los Estados Unidos de Norteamérica, de un control eminentemente por caso, un control eminentemente difuso. La ciudad tiene un control mixto, ustedes bien lo saben. Hay determinado control en el cual el aspecto subjetivo en cuanto a la competencia específica del Superior Tribunal de Justicia, tal como está previsto en el inciso segundo del artículo 113 de la Constitución de la Ciudad, efectivamente marca una diferencia, y marca una diferencia que no solo es orgánica o subjetiva, sino que también es sustancial, porque se admite de por sí. Es más, es uno de los requisitos de procedencia de la acción directa de inconstitucionalidad prevista en la propia Constitución local, el hecho de que no exista un caso. Esto es, justamente se trata de un control concentrado, pero aparte abstracto. Si sumamos a esta circunstancia el hecho de que podría pensarse que, tal como está normado en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el amparo, la acción de amparo podría equipararse a una acción popular, y digo esto no porque haya dormido mal anoche, sino porque alguna vez lo dijo el Tribunal Superior de Justicia. Recordarán el fallo ya del año 99, Defensoría del Pueblo, todavía era la doctora Olivera defensora del pueblo, en el cual justamente cuando el Tribunal Superior de Justicia estaba definiendo los contornos de la propia acción directa de inconstitucionalidad, dijo con todas las letras que cuando el constituyente quería establecer una acción popular, lo hacía de manera clara, contundente, como lo hizo en el caso del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad. Esto es, aun cuando Obitar dicta, el Tribunal Superior de Justicia, porque en realidad estaba decidiendo otra cosa, el Tribunal Superior de Justicia veía la posibilidad de que se interpretara que la acción prevista en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad fuera una acción popular. Con estos contornos en los cuales tenemos un sistema mixto, hay control difuso pero también concentrado, y la posibilidad de que existan acciones que pueden calificarse como acción popular, y si no queremos escandalizar tanto, podríamos decir que por lo menos que se les parecen bastante este requisito de que basta con ser habitante para que al menos en determinados asuntos y cuando determinados derechos o intereses son los que están en juego en el eventual litigio, puede cualquier habitante plantear el asunto. Esto es, ni siquiera necesita el recaudo de ser ciudadano, etcétera. No hay cuestiones que tienen que ver con el domicilio u otras creaciones que por ahí la Cámara Federal, allá por los 90, cuando estaban todos los temas relativos a la privatización de los servicios públicos, tuvo que hacer. Recuerdo el caso de Yusefian, por ejemplo, de rebalanceo telefónico, que no se había tomado el trabajo de que el actor tuviera una línea telefónica en la ciudad de Buenos Aires, y hubo que salir a interpretar que podía usar los teléfonos públicos, que en esa época existían, pero bueno, no existían ni celulares ni móviles en ese momento, recién comenzaban. Las circunstancias han cambiado, pero lo cierto es que todas estas cuestiones juntas nos hablan de un sistema de control de constitucionalidad, de un sistema que tiene que ver con los procesos constitucionales, que tiene sus particularidades y el cual efectivamente hay que mirarlo dentro de los parámetros establecidos en la propia Constitución de la Ciudad. No es habitual en sistemas en los cuales está previsto una legitimación tan amplia como la de la acción de amparo, que al mismo tiempo convivan con un sistema de control de constitucionalidad difuso. Esto es, legitimación amplísima, cercana al menos, yo diría que igual, pero digamos cercana a la acción popular, y por otra parte posibilidad y deber de todos y cada uno de los jueces de ejercer el control de constitucionalidad, puede implicar efectivamente un gran poder, una gran concentración de poder en manos de los jueces, lo cual no sucede en otras jurisdicciones de nuestro país, en los cuales existen este tipo de situaciones. Siempre tienen una posibilidad de actuación concentrada en el Tribunal Superior de Justicia Provincial. Que sea difuso y acción popular al mismo tiempo, efectivamente genera algunas cuestiones a las que hay que prestar atención. Y esto tiene que ver con lo que sucedió en el propio fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad, desde que comenzó a funcionar allá lejos ese tiempo, el 1 de octubre del año 2000, en el cual volvió a plantearse la misma discusión que se habían planteado los jueces nacionales, los jueces federales, en cuanto a si iba a seguir siendo de aplicación el decreto ley 16.986. Y a diferencia de lo que de manera casi unánime había decidido la justicia nacional y la justicia federal, recordemos el conocido fallo plenario Capizano de Galdi de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, en cuanto a que continuaba siendo de aplicación todas las normas del decreto ley 16.986 que no se encontraran en clara contraposición con la letra del artículo 43, la decisión de la justicia local ya desde esos
momentos iniciales fue distinta por cuanto entendió que el artículo 14 era claro y autosuficiente y se negó a aplicar las normas del decreto ley 16986, aun cuando esto luego fue modulado por la Cámara. Siempre se distinguió los aspectos procesales del decreto ley 16.986, esto es las normas contenidas del artículo 4 en adelante, que sí fueron de aplicación, salvo lo atinente a los efectos con que se concedían las apelaciones. Esto es porque se pensaba que vulneraba el texto generoso del artículo 14 de la Constitución Nacional, pero no en cuanto a las condiciones sustanciales que hacían a la admisibilidad de los procesos de amparo. En eso se entendió que la norma del artículo 14 era clara, contundente, autosuficiente, y si una norma posterior y superior había decidido regular el asunto, era esa norma la que había que aplicar y no la del decreto ley 16.986. Esto fue así en los hechos, otorgando mayor poder a los jueces, porque el trámite muchas veces era definido en cuanto a las condiciones de admisibilidad por la jurisprudencia, al no entender aplicable estas normas, hasta el dictado de la ley 2145 allá por fines del año 2006. La ley 2145 ya lleva unos cuantos años de aplicación y es bueno volver a pensar cuáles son sus fortalezas y debilidades, por cuanto todos los días debemos trabajar con ellas. Sin duda implicó un cambio, una mejora, el solo hecho de que exista una norma legal de una ley, no solo en sentido material, sino también formal, una ley emanada de una legislatura democrática que regule la acción de amparo, es algo que no es poco motivo para alegrarse. En el ámbito nacional seguimos aplicando las normas del decreto ley 16.986, pero así todo existen algunos aspectos que por ahí vale la pena pensar, y calculo que estos son los temas respecto de los cuales pensaron que iba a querer hablar cuando me invitaron, porque son temas en los cuales usualmente existe un poco de tensión, un poco de conflicto, porque los aspectos o los temas más relevantes en cuanto a las cuestiones planteadas y más relevantes en cuanto al impacto social que suceden en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que ver generalmente con amparos y con medidas cautelares. Son los procesos urgentes, son los procesos en los cuales en definitiva se decide o no cuestiones que muchas veces no se relacionan con los intereses de un solo individuo, sino que directa o indirectamente tienen efectos sobre el colectivo. Son estos los aspectos que efectivamente vale la pena seguir pensando. En este sentido, el primer tema a señalar, y que es un tema más sustancial que procesal, es el que tiene que ver con la carencia de una regulación relativa a los procesos colectivos. Existe una especie de pensamiento mágico que deberíamos abandonar. Este pensamiento mágico se lo atribuyo más al Ejecutivo que a los otros poderes del Estado, que tiene que ver con esta idea de que ¿saben qué? Lo mejor que podemos hacer es no regulemos nada sobre procesos colectivos, porque entonces no va a haber. Mentira, no pasa eso en la realidad no sucede. Esto tiene que ver con la propia génesis de la acción de amparo. Siri y Cot nos explican que cuando no hay normas de segundo grado respecto de una materia, lo que se aplica es operativamente la Constitución. O sea que no exista norma que regule los procesos colectivos es la peor de las soluciones posibles, porque quedan en manos de jueces alocados como nosotros, que para colmo somos unos cuantos, con lo cual cada uno va a tener su criterio distinto, y hasta que nos ponemos de alguna manera de acuerdo, el perjudicado es en el momento más cercano es el abogado del Estado que tiene que lidiar con nosotros. En el más lejano es el habitante que nunca sabe cuándo está vigente una norma, nunca sabe cuál es el juez que está entendiendo en la causa, o sí sabe cuál es el juez que está entendiendo en la causa, y le llama la atención porque ¿por qué siempre es el mismo juez que entiende en todas estas causas? Y estas cosas me parece que son cosas que efectivamente vienen sucediendo, y vienen sucediendo desde hace 16 años.
Con lo cual deberíamos empezar a prestar la atención y decir, bueno, 16 años no tuvimos norma legal que regule los procesos colectivos. ¿Estamos contentos con el resultado? En un aspecto sustancial podríamos decir que sí, porque efectivamente ha habido muchos avances, hay una percepción por parte de la ciudadanía de que no hay temas ajenos a la intervención de la justicia, de que efectivamente estos asuntos que por ahí, porque justamente nos afectan a tantos, en un grado mínimo nadie los puede residenciar judicialmente en una causa judicial y no obtienen una protección. Esto efectivamente puede ser visto como un avance. Hay un montón de otras cuestiones en las cuales uno sí me parece que debería reflexionar y tiene que ver con quién entienden estas causas, cómo funcionan las radicaciones, sorteos, turnos, cómo juega el tema de la cosa juzgada, de las decisiones que se adoptan, cómo se relacionan estas cuestiones con los temas relativos a la competencia de la justicia federal, cosa que muchas veces encontramos litigios de que tiene que ver más con cómo se identifica la pretensión que con otra cosa al asunto de que por un detalle de una coma en un otro lugar sea competencia de la justicia federal o de la justicia contenciosa administrativa de la ciudad, y esto efectivamente a veces tiene que ver con cuestiones reales y otras veces simplemente con alguna estrategia medio no del todo santa para evitar una u otra jurisdicción de acuerdo a cuánto nos convenga la competencia de uno u otro fuero. Me parece que debemos empezar a pensar que necesitamos de una norma legal que regule los procesos colectivos. Esto que hemos hecho hasta ahora, me parece que desde lo sustancial es un avance. Me parece que está bien que existan jueces que no miren para otro lado y que tomen conciencia, como en Siricot, que la Constitución también tiene valor normativo, que la Constitución está para aplicarse y que si no existen leyes se aplicará la Constitución directamente. Estaría bueno que también se aplicara de manera clara, estaría bueno que se aplicara también de manera previsible, estaría bueno que se aplicara de manera respetuosa a las competencias de los otros poderes del Estado. Y en ese sentido me parece que no estoy mirando para otro lado. La solución no está tanto en el ámbito de la justicia, sino que está en el ámbito del poder legislativo. Son los legisladores los que deben regular lo atinente a los procesos colectivos. Desde la Cámara Contencioso Administrativo Tributario de la ciudad hemos tratado de hacer lo posible, estirando al máximo nuestras competencias, creando un registro de amparos colectivos, tratando de adecuar un registro que también se creó a través de un acuerdo plenario del año 2005, adecuándolo a la nueva jurisprudencia de la Corte, a la ABI, a PADEC, y que tiene que ver con cuestiones, si se quiere, muy instrumentales, muy de procedimiento, pero que sin embargo son sustanciales, porque son los que definen quién va a ser el juez competente, quién va a tramitar la causa, cómo juega la radicación, las posibilidades de prevención, acumulación, etcétera, que no son menores en estos asuntos en los cuales la repercusión pública es tan clara. Es muy importante que exista el adecuado conocimiento y transparencia. Si estamos hablando de procesos colectivos, efectivamente lo colectivo no tiene que ser una ficción que esté en manos del primer particular avivado que salió corriendo a interponer la acción. Y es por eso que nos tomamos de lo que viene diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las últimas dos acordadas que regulan los procesos colectivos y las audiencias por ante la Corte, y tratamos de dotarla también de la mayor publicidad posible. Todos los procesos colectivos que se inician en la Ciudad de Buenos Aires desde este año están en un registro que es público, que se puede acceder a la web. Los abogados del Estado, cada vez que les llega o que toman conocimiento de una demanda, deberían por las dudas ir a corroborar que no exista algo parecido antes, porque este trabajo puede hacerse de oficio, pero también depende del control por parte de las partes. Y ya desde el propio momento en que se inicia una acción, salvo que tenga una medida cautelar,
en el cual esto es deferido al control del juez de la causa, inmediatamente se pone en el registro de amparos colectivos y se sube una copia de la demanda. La idea es publicidad inmediata y absoluta de todos los procesos colectivos. Esto tiene que ver con el control por parte de los habitantes de la ciudad en cuanto a las posibilidades de intervenir, de excluirse de ese colectivo y de controlar a las partes y controlarnos a nosotros los jueces, porque estamos decidiendo ya no el caso en el cual decidimos lo que es justo en la relación entre dos partes que controvierten un derecho, sino que vamos a decidir sobre asuntos que pueden incidir en su órbita de derechos, en su órbita de intereses. Me parece que este es el camino. Me da la sensación de que no es mucho más lo que podemos hacer desde el ámbito de la justicia, más que resolver los casos que llegan a nosotros en los expedientes. Necesitamos de una norma legal, de una norma clara, una norma que haga más previsible el accionar de la justicia. Incluso una ley no del todo buena es mejor que la anomia actualmente existente. Si no sucede eso, perdonen la obviedad, las cuestiones las vamos a seguir decidiendo los jueces. Y no se enojen con los jueces cuando decidimos determinadas cuestiones. Lo que pasa es que no tenemos otra opción, y está bien que así sea, que aplicar lo que dice la última parte del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad. Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por omisión o insuficiencia de su reglamentación, y esta no puede cercenarlos. Si no hay reglamentación, aplicaremos operativamente la Constitución de la manera que nosotros entendamos pertinente. Muchas gracias. Le voy a presentar al doctor Pablo Oscar Gallegos Fedriani. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es graduado en Administración y Modernización Judicial por la Universidad de Buenos Aires y por la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeña como profesor titular, adjunto y asociado en la carrera de grado y en posgrado en distintas universidades públicas y privadas, y en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Es director de la especialización en Derecho Administrativo de la Escuela de Posgrado de Derecho de la Universidad de Belgrano, y desde 1995 hasta la actualidad es vocal de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El doctor nos va a hablar sobre acciones colectivas. Lo escuchamos, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, mi agradecimiento y mi felicitación a la Procuración en la persona del Procurador y de María José Rodríguez. Siempre la tengo que felicitar porque verdaderamente si no fuera por su incansable trabajo, nada de esto se podría hacer. Yo creo que si tuviéramos funcionarios como ella, en muchos lugares las cosas andarían mucho mejor, por lo menos andarían. Porque creo que ni anda. El tema que voy a tratar es un tema que se enlaza directamente con el que acaba de hablar Fernando. Yo lo conocí de pichón cuando era empleado y secretario del Fuero Contencioso Administrativo Federal, y esto de que pase el tiempo y tenga el mismo cargo que yo, lo detesto. Pero no puedo menos, es decir, yo ya no puedo subir más, y hay que soportar a los que vienen siendo jóvenes. Pero me voy a resistir como fight y me van a sacar difícil. Bueno, vamos a hablar de las acciones colectivas. Con la reforma constitucional de 1994, la Constitución Nacional incorporó el artículo 43 que señala: podrán interponer esta acción expedita y rápida de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines registradas conforme a la ley. Por su parte, el artículo 42 determina que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
las autoridades proveerán a la protección de esos derechos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. Primer punto, ampliación de la legitimación. Hasta ese momento, tanto la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos como la doctrina en general y sobre la base de la doctrina italiana dividían las categorías de legitimados en A, titulares de derechos subjetivos, B, titulares de derechos legítimos, C, titulares de intereses simples. Esta clasificación, que es propia del derecho italiano, según la cual los derechos subjetivos habilitan la vía judicial para revisar la situación de la administración pública, los intereses legítimos tramitan por los tribunales administrativos y los intereses simples son solo susceptibles de denuncia, fue incorporada a nuestro acervo jurídico. De allí que se expresaba que solo quien tenía un derecho subjetivo podía ser parte en el proceso contencioso administrativo por ante el Poder Judicial, con la excepción del llamado amparo por mora del artículo 28 de la Ley de Procedimientos Administrativos, según el cual el titular de un interés legítimo en sede administrativa podía ser parte de una causa judicial. Para el procedimiento administrativo se admitía la legitimación de quienes tenían un derecho subjetivo y un interés legítimo, con las consecuencias de que eran parte del procedimiento, tenían derecho a requerir, se les aseguraba la defensa, se les debía notificar el resultado y podían interponer los recursos administrativos correspondientes. Por último, quienes tenían un interés simple solo podían presentar una denuncia ante las autoridades, las que le debían dar curso por la obligación impuesta por la ley, sin que el denunciante fuera parte, pudiera controlar el expediente y existiera obligación de notificarle el avance del procedimiento y la correspondiente resolución. Modificación del sistema. Resulta evidente que la incorporación de los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional creó una legitimación activa, permitiendo a cualquier habitante o a grupos de ellos o a asociaciones y al defensor del pueblo presentarse ante la justicia, dándoles legitimación en procesos que dieron en llamarse genéricamente procesos colectivos o procesos de clase. Génesis de tales acciones. Con anterioridad a la reforma de la Constitución Nacional, existió un preclaro fallo de primera instancia del juez federal Oscar Horacio Garzón Funes en la causa Catán. Estamos hablando del año 83, donde la vía del amparo se legitimó a un ciudadano para reclamar la nulidad de un acto administrativo que permitía la caza y exportación, sin ningún estudio previo, de 14 toninas overas del mar argentino al imperio japonés. Tal decisión, que quedó firme, mereció las más acérrimas críticas del maestro Marienhof, quien aclaró que los habitantes solo pueden gobernar a través de sus representantes y solo pueden peticionar ante las autoridades. Esta sentencia mereció el elogio del doctor Cano, profesor titular de Recursos Naturales en la UBA, quien reconoció la validez de dicho antecedente. A partir de este precedente, se comenzaron a iniciar en forma desestructurada y por diversas vías acciones de amparo, medidas cautelares, procedimientos ordinarios, acciones de las llamadas colectivas, que escapaban al criterio clásico de un actor y un demandado, y obligaban al juez a producir sentencias en las que la legitimación reconocida hasta ese momento se diluía, y la condena abarcaba o a la sociedad, o a la nación, o a los distintos gobiernos locales. Desarrollo posterior. Con la reforma de la Constitución Nacional, estos procesos colectivos se hicieron moneda corriente y debió la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en varios de ellos. Cabe hacer mención a la cantidad de libros y artículos sobre el tema, en los que cabe destacar los de los doctores García Pugliese y Bianchi, así como también que se estudiaban ya las acciones de clase y se presentaban proyectos en el Congreso, sin que hasta la fecha exista una ley al respecto. Cambio de paradigma. Esta modificación de la Constitución Nacional implicó también para el derecho administrativo un cambio de paradigma, desde que ya no se habla más del interés general como principio rector para el accionar del Estado, sino que el hacer de la administración debe ser un hacer positivo, en tanto debe proteger los derechos humanos. En síntesis, el fin último del derecho administrativo no es solo la administración del Estado y la persecución del bien común, sino también el aseguramiento de derechos individuales conforme a estándares mínimos fijados en los tratados internacionales sobre la base del desarrollo de cada uno de los países. Reacción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de uno de los poderes del Estado. Frente a la inactividad del Poder Legislativo, dicho ya por Fernando,
y repetido por todos nosotros hasta el cansancio. Y ante la existencia de múltiples procesos que llevaron a la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal, en una creación pretoriana que lo asimila a los famosos casos Siri y Cot como inicio de la figura de la acción expedita del amparo, fue trazando caminos que no hicieron mella en el Poder Legislativo, en el sentido que el Poder Legislativo, hablando mal y pronto, no le dio pelota. Así, por ejemplo, ya en Monjes, 26-12 del 96, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio efecto expansivo a la sentencia por la cual se resolvía una cuestión de una gran cantidad de alumnos que había finalizado la carrera de medicina y por diferencias del rectorado y el decanato debían cursar materias del CBC. Otro fallo ampliatorio fue en Mendoza, frente a una presentación colectiva referente a las condiciones de insalubridad de la cuenca del río Matadase-Riachuelo y a la reparación de los daños y perjuicios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación integró la litis con el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejando de lado y fuera de su jurisdicción los reclamos particulares por daños y perjuicios y haciéndose cargo de la preservación del medio ambiente. En esta decisión y en sucesivos pronunciamientos relativos a la misma causa, ordenó la limpieza de los ríos, la prohibición de contaminación, la construcción de viviendas para quienes estaban a las orillas del río, determinó quién debía controlar tales cumplimientos, un juez federal de la provincia de Buenos Aires, y creó un recurso directo desde tal juzgado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto produjo la creación de un ente autárquico tripartito, denominado ACUMAR, que desde entonces intenta llevar adelante aquello que la Corte Suprema ordenó y aún no se ha cumplido. Entrando más fino en la determinación de lo que se consideran intereses colectivos, la Corte Suprema falló el 24/2 del 2009 en Alavi con efecto erga omnes y expresó: puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al defensor del pueblo, a las asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular. Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del artículo 43 una tercera categoría, conformada por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Esto siempre me parece lactosa, ¿no? Homogeneizado, pero bueno, es lo que se utiliza. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, a los derechos de los usuarios y consumidores, como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único o continuado que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio, con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No están haciendo la digestión? Sí, un poco, ¿no? Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase, como lo dijo muy bien Fernando, de clase en el ámbito específico que es objeto de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permite ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Frente a esa falta de regulación, la que por lo demás constituye una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible para facilitar el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituido, y en esto coincidimos totalmente con Fernando, ha instituido, cabe señalar que la referida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los jueces darle eficacia,
cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho que donde hay un derecho, hay un remedio legal para hacerlo valer, toda vez que sea desconocido, principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones no pueden constituir obstáculos para la vigencia efectiva de dichas garantías. La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también protege, como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de comercio, del derecho de trabajar y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado, cosa que aclaraba muy bien Fernando antes. En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios excesivamente indeterminados, alejados de la prudencia que dicho balance exige. Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica, común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho, y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado, sin perjuicio de lo cual también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. Es claro que con este decisorio la Corte Suprema expresó tres vectores esenciales. Primero, los derechos consagrados por la Constitución Nacional como derechos humanos no son programáticos sino operativos y no requieren de ley alguna para ser efectivos. Segundo, existe mora por parte del Poder Legislativo en el dictado de las normas reglamentarias de la nueva legitimación y ampliación de derechos que consagran la reforma constitucional. 3. El acceso a la justicia puede darse a través de un interés individual respecto de un propio derecho subjetivo, b. a través de una acción individual o del defensor del pueblo o de asociaciones respecto de derechos de incidencia colectiva que sean de interés general y deba preservarlos el Estado, c. a través de acciones de clase, cuando un hecho afecta a un determinado grupo de personas y la sentencia debe incluir a todos los integrantes de la clase, aun aquellos que no han sido parte en el proceso. El sistema judicial argentino y los conflictos que estos nuevos derechos crearon. Nuestro país tiene un sistema federal y como tal cada provincia tiene su propio código procesal y sus propias instituciones. Además existe el orden federal y el de la ciudad autónoma de la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que cualquiera de los nuevos legitimados pueda iniciar por estos nuevos derechos reconocidos acciones diversas ante jurisdicciones diferentes, con criterios distintos y con soluciones contrarias, lo que puede llegar a provocar lo que normalmente se denomina escándalo jurídico. Para los abogados que ejercen la profesión en defensa del Estado, esto se llamó forum shopping, en otras etapas, en las cuales se elegía a un juez determinado y en el cual se iniciaban ante ese juez todas las acciones correspondientes. Frente a esta situación, la Corte Suprema, ante la falta, cabe reiterarlo, de una ley que reglamente los derechos antes mencionados, dictó una primera acordada, número 32 de 2014, sobre la base de la sentencia dictada por el propio tribunal en Municipalidad de Berazategui contra Cablevisión sobre amparo, donde expresó que esta Corte puso de manifiesto que ha verificado un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes tribunales del país, subrayando las graves consecuencias que esa reproducción de actuaciones causa en un racional y eficiente distribución de los limitados recursos materiales y humanos, en la razonable duración de los procesos judiciales y con particular énfasis en la gravedad institucional a que da lugar el escándalo jurídico genera la existencia de sentencias contradictorias, a que da lugar las decisiones de un tribunal que interfieren en la jurisdicción que está ejerciendo otro órgano judicial.
Desde estas premisas y con el declarado propósito de favorecer el acceso a la justicia de estas personas, el tribunal afirmó que estimaba necesaria la creación de un registro de acciones colectivas. Primer punto que hace la Corte, parecido a lo hecho en la ciudad de Buenos Aires. En la que deben inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramitan ante los tribunales nacionales y federales del país. Este procedimiento destinado a la publicidad de los procesos colectivos que arraigan el artículo 43 de la Constitución Nacional tiene por objeto asimismo preservar un valor eminente como la seguridad jurídica. Acorto porque me faltan pocos minutos. ¿Cuántos? 2. Más que pocos. Y en cualquier momento poco. Conforme al artículo 1 de la acordada, el registro citado funcionará con carácter público, gratuito y de acceso libre en el ámbito de la Secretaría General y de Gestión de la Corte Suprema. Por el artículo 3 se invita a los superiores tribunales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a celebrar convenios. Por el artículo 4 se le delega en la presidencia del tribunal la facultad para dictar las disposiciones complementarias. Voy cerrando rápido para entender. ¿Qué es lo que se crea? Un registro. ¿De qué? De acciones colectivas. ¿De qué tipo de acciones colectivas? No solo de las acciones llamadas de clase, que son de grupos homogéneos que tienen un interés individual común a todos, sino de aquellos en los cuales una sola persona, invocando un interés general como es el del medio ambiente, puede iniciar un amparo de tipo colectivo a su solo nombre y puede ser reemplazado, llegado el momento, por el defensor del pueblo o fiscal general. ¿Qué resultado tuvo esta acordada de la Corte? Ninguno. Es decir, nadie registró ningún juicio. ¿Por qué? Porque para cuando nos damos cuenta que tenemos un juicio de este tipo, en Cámara, por ejemplo, ya el juicio produjo 1000 efectos. ¿Ustedes creen que un juez de primera instancia puede andar detallando cuando le inician los juicios cuál es colectivo, cuál no es colectivo? No, no puede. ¿Por qué? Porque salvo que viva en el tribunal, no lo puede hacer. De ahí que los jueces se dan cuenta que es colectivo cuando sale en el diario. ¿Es cierto? Uy, este es mío, dice. Yo no sabía. Che, fulano, tráeme el expediente. Uy, Dios mío, lo que hice. ¿Por qué? Porque apareció en el diario. Como esto no fue suficiente, la Corte dicta la acordada 12 del 2016. En sus considerandos, esta norma hace referencia a la creación del registro público de procesos colectivos y a la obligación de inscribir en él todos los procesos, cosa que ya estaba ordenada. Pero ahora la Corte legisla. ¿Por qué? Porque el legislador no hace lo que tiene que hacer, ya lo explicó él. No dicta una ley que aclare cuáles son estas normas. Entonces, la acordada 12 del 16 crea dos situaciones. Crea los procesos colectivos de intereses homogéneos de personas que tienen un derecho individual parecidos a los otros, que son las acciones de clase, que no tienen nada que ver con los procesos colectivos iniciados por una sola persona, por un grupo de personas, por el defensor del pueblo o por una ONG, para garantizar derechos genéricos, como son los derechos al medio ambiente, los derechos de las toninas o los derechos de los árboles o de los enanos de jardín, si los hubiera. La Corte legisla y como tal se refiere a cómo serán estos procesos, cómo deberán notificarse y crea una especie de fuero de atracción. El primero que avise, ahí le van todos. Con lo cual, nadie va a avisar. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Y porque no tiene ningún interés. Esto se vio, discúlpeme que me extienda dos minutos más, esto se vio en el tema de las tarifas. ¿Cuántos juicios tuvimos? 80.000. ¿Qué hizo la Corte? Averiguó dónde estaban todos los procesos, inclusive en mi sala teníamos uno, y los absorbió a todos, porque ninguno había comunicado la existencia
no sabía ni cómo existía el registro ni que existía esta norma que legisla sobre... Imagínense ustedes lo que es para el juez de San Ramón de la Nueva Orán averiguar que tiene un proceso colectivo. Si tiene un problema de droga, de la sobrina del gobernador, o de algún primo cercano. Obviamente que todo esto es muy difícil, pero verdaderamente debería hacerse. No se hace. No se hace ¿por qué? Porque tenemos demasiados procesos y verdaderamente no podemos determinar cuál proceso es colectivo o no. ¿Por qué? Porque además los abogados, y en esto me considero un abogado más, todavía no entendemos qué diferencia hay entre acciones de clase y procesos colectivos. Los procesos colectivos es un género, las acciones de clase es respecto de gentes que tengan derechos homogéneos, individuales e iguales, y el proceso colectivo respecto a un derecho genérico es aquel que inicia cualquier persona por algo que le molesta aunque esté en otro lado. Yo era secretario del caso Catán, cuando Garzón Funes era juez, y Catán era un señor que nunca había visto una tonina overa. Tampoco lo había visto el secretario de Agricultura, que permitía exportar 12 toninas overas a Japón para que las investigara. Los japoneses las iban a investigar después de que se las comieran, porque yo no sé si ustedes saben que los japoneses, junto con los noruegos, son los únicos países que no han firmado la ley que prohíbe, el convenio internacional que prohíbe la caza de ballenas, y las toninas overas son una especie de ballena. ¿Qué hizo Garzón Funes en ese caso? Legitimó, hizo lugar, ¿y qué pasó? El abogado del Estado, disculpen los abogados del Estado que son muy buenos abogados, llegó tarde, era amigo mío, lo mandaron por supuesto ¿a dónde? Al archivo. Vieron que siempre se inunda, lo mandaron al archivo a que se inundara y muriera de sobredosis de humedad. Lo cierto es que esto sucedió en serio. Conozco al abogado, es un amigo mío de toda la vida, cursó conmigo, después se rehabilitó porque todo lo perdona, y esto que parecía algo muy loco es hoy algo que todos aceptamos. Si Marienhof estuviera sentado acá, moriría de una apoplejía o de un coso. Conclusiones. De acuerdo hasta aquí expuesto, cabe concluir. Primero, la Corte Suprema ha ido a través de sucesivas sentencias tratando de dar vida efectiva a las acciones y procesos nacidos al amparo de la reforma constitucional del 94. Dos, la Corte Suprema ha hecho docencia y ha clasificado los procesos en colectivos que tengan por objeto bienes colectivos y procesos colectivos referentes a intereses individuales homogéneos, sin dejar de lado los procesos individuales. 3. Ante la falta de una legislación adecuada, la Corte Suprema ha entendido que los derechos consagrados por la reforma del 94 son operativos y, haciendo uso de sus facultades reglamentarias, ha modelado las acciones colectivas a través primero de la creación de un registro y luego de la tramitación del proceso, porque les aclaro que esta segunda reglamentación la incorpora el Código Procesal. Brillante la Corte. Nadie puede decir que no ha hecho algo verdaderamente interesante. Advertencia. Todos los operadores del derecho, abogados, jueces, funcionarios, ONG y los ciudadanos en general deberán tener presente este reglamento que forma parte ya del Código Procesal. En efecto, si bien no lo modifica sustancialmente, requiere determinadas exigencias y modalidades propias de este tipo de acciones, dejando un amplio margen de interpretación. Así, por ejemplo, podemos preguntarle: A. ¿Resulta de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos? B. ¿Habrá que agotar la instancia administrativa previa? C. ¿Habrá que comunicar a la Procuración del Tesoro la iniciación del proceso? D. ¿Cómo deberemos actuar entre los distintos plazos según el tipo de proceso de que se trate? E. ¿Qué resoluciones serán apelables, ya que existe un trámite diferente para cada tipo de acción, medida cautelar, amparo u ordinario? F. ¿Qué medios de prueba se aceptarán, ya que en el amparo se determina que por tratarse de una acción expedita no debe requerir mayor debate y prueba para su procedencia, entre otros? Gracias. Nos despedimos con este aplauso a los doctores Fernando Juan Lima y Pablo Gallegos Pedriani.